Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver lo que es el proyecto científico número 3, semana número 2, en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. El tema a trabajar el día de hoy van a ser los principios contables básicos y las características cualitativas de la información en los estados financieros. Nos dice que los principios contables básicos son aquellos principios de contabilidad que son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables. Por ello son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podría tener cada persona. En el Ecuador están vigentes las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF, ¿no? Aquí en esta clase pues nosotros vamos a trabajar y vamos a aprender acerca de los principios contables básicos, ¿no? Que están dentro pues de lo que regula la orden correspondiente a la presentación y manejo de los estados financieros. Por la importancia que tienen los principios contables, en 1982 se creó el Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, y presentación de informes, el cual desde su fundación se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben figurar en los estados financieros, cómo deben registrar las operaciones más comunes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que las leyes o los principios contables de las NIC vienen ya estudiándose hace muchos años atrás, pues no, y al momento de que se creó este grupo intergubernamental, ¿no? Para poder asimismo determinar cuáles son las partes que van a figurar en los estados financieros y cómo se deben registrar cada una de ellas, ¿no? Vamos a estudiar las características cualitativas de la información de los estados financieros. Me dice que las normas internacionales de información financiera NIF describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas, y en especial para las pequeñas y medianas empresas PYME, sea útil a una amplia gama de usuarios, ¿no? Entonces, dentro de las NIF, pues nosotros descubrimos o nos ayudan a describir las cualidades pues, que estas van a tener al momento de realizar la información de los estados financieros para todas las empresas. En este caso, más se centran en las empresas pequeñas y medianas, también conocidas como PYME, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y estas van a ser sumamente útil a una amplia gama de usuarios, ya que nosotros tenemos libre acceso a poder estudiar las NIF y ver cuáles son las partes que intervienen en las cualidades que van a registrarse, ¿no? Aquí vamos a estudiar cada uno de los principios de contabilidad y empezamos el primero, que es con la comprensibilidad. Dice que la información debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimiento de contabilidad, pero eso no significa que debe omitirse información relevante por el hecho de que esta pueda ser difícil de comprender, ¿no? Entonces estudiamos el primer punto, que la información debe presentarse de modo que sea comprendible, ¿verdad? Que sea accesible, que sea eh, útil para la persona y que esta misma persona pueda poderlo entender de una manera más fácil, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el segundo principio y me habla acerca de la relevancia. Me dice que la información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y a confirmar o corregir valoraciones realizadas con anterioridad. Entonces, la relevancia es poder obtener esta misma información, ¿verdad? Que es comprensible, poderla tener de manera relevante para la toma de decisiones de los usuarios, ¿no? Es relevante, ¿por qué? Porque esta va a influir por el método de las decisiones económicas que se vayan a tomar o que se vayan a utilizar al momento de elaborar estos estados financieros, ¿no? Y esto pues también nos ayuda y es importante, por lo que el estado financiero va a ser muy capaz, va a ser muy relevante, va a ser muy comprensible de estudiarlo, de leerlo, ¿no? Dentro de la empresa. La tercera tenemos que es la materialidad o importancia relativa. Dice que la información debe ser material y relevante, pues un error o emisión puede influir en las decisiones económicas de quien la analiza.
La materialidad o la importancia relativa depende de las circunstancias en que se juzgue el error. Sin embargo, aunque una omisión o error no se considera relevante, se debe corregir, ¿no? Dentro de la materialidad o importancia relativa, si nosotros cometemos algún error o cometemos alguna omisión dentro de los estados financieros o del proceso contable, pues las decisiones económicas de la empresa van a variar de la persona que la analiza, ¿no? Tenemos un analítico en contabilidad que está en mi empresa, yo he cometido un error en mi estado financiero, ¿verdad? Y a él, a su punto de vista, me va a analizar acerca de las decisiones económicas en mi empresa, que pueden ser perjudiciales más adelante, ¿no? Entonces, aquí en la materialidad nosotros tenemos que tener muy en cuenta los errores, las omisiones que se pueden estar dando en estos estados financieros, ¿no? Tenemos el cuarto punto que es la fiabilidad. Me dice que la información es fiable cuando está libre de error, significativo y sesgo, que representa fielmente la situación de una empresa. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales y pueden pretender influir en la toma de una decisión al presentar de alguna manera la información y así conseguir un estado o desenlace predeterminado. Entonces, la información que se va a dar dentro del estado financiero tiene que ser fiable, tiene que estar totalmente libre de los errores que se vayan a presentar para así mismo poder representar fielmente la situación de la empresa. Si mi empresa, pues no, asociados, pues no, tiene una actividad económica sumamente baja, es lo que yo tengo que presentar en mi estado financiero, porque eso me está dando que la información es fiable a la realidad de la empresa y que yo no he cometido ningún tipo de error o algún tipo de omisión para poder tapar eso, ¿no? Entonces, al momento de dar la fiabilidad dentro del estado financiero, pues yo voy a presentar las tomas de decisiones de manera correcta y que estas van a beneficiar a mi empresa más adelante, ¿no? Tenemos la 5, que es la esencia sobre la forma. Dice que las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Entonces, dentro de la esencia sobre la forma, pues aquellas transacciones, aquellas sucesiones que se dan, tienen que contabilizarse y presentarse de acuerdo a la esencia que tiene la empresa, ¿no? Y obviamente esta esencia no solamente se lo considera de manera legal, ¿no? Todo este tipo de la esencia pues va a mejorar la fiabilidad, que es el cuarto punto de los estados financieros, ¿no? Cada uno de estos puntos tiene relación entre sí, ya que mediante la esencia de la forma de los estados financieros ayudamos a la toma de decisiones dentro de la fiabilidad. Tenemos el sexto punto, que es acerca de la prudencia. Me dice que la prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Esta preocupación se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad, ¿no? Para no anticipar ganancias o el mayor costo o gasto debido a que estos pudieran encontrarse subestimados, ¿no? Entonces, dentro de la prudencia nosotros tenemos que tener, pues no la prudencia absoluta al momento de realizar un cierto grado, ¿no?, de incertidumbre en los estados financieros. Recordándoles que nosotros no podemos cambiar los valores, porque al momento de cambiar los valores, ¿no?, y nosotros obtener mayores costos, estos van a estarse de manera subestimada. Que son subestimados, que no van a ser los costos reales que tienen, ¿no?, estos productos que se encuentran dentro de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener la prudencia absoluta al momento de presentar mis estados financieros de manera legible y fiable para poder ver cuál es el error y a base de eso, ¿no?, tomar las decisiones correctas. Tenemos la integridad, que para poder ser fiables, la información en los estados financieros debe ser completa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, ¿no? Entonces, recuerde que dentro de la prudencia nosotros lo unimos gracias a lo que es la esencia de la forma. Entonces, nosotros tenemos lo que es la integridad y en la integridad se conecta con lo que es la fiabilidad, ¿no? Porque me dice que la información que yo tengo que presentar en mis estados financieros tiene que estar completa, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuve varios gastos que realicé durante el mes,
correspondiente de mi empresa, hubieron 100 gastos, y los 100 gastos yo solamente coloqué 75, ¿verdad? No estoy siendo fiable y no estoy siendo integral con mi estado financiero, ¿no? Entonces, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, tiene que estar todo lo que se realizó durante el mes en el estado financiero. Porque al momento de no colocarlo, no estoy siendo íntegro, no estoy siendo fiable, no estoy siendo leal con mi estado financiero y más que todo con mi empresa. Que más adelante esta pues, puede recibir muchas críticas, pues no, y muchos análisis por parte de los analíticos en contabilidad para poder estudiar esto, ¿no? Tenemos el octavo punto que es la comparabilidad, que me dice que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para poder identificar las tendencias de situación financiera y de su rendimiento como empresa. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de los cambios en la política y de sus efectos. Entonces, dentro de la comparabilidad, yo como un usuario, ¿verdad? Como un analítico contable, pues yo pido a la empresa que me den todos los estados financieros durante los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una comparación entre los estados financieros de estos 3 meses para yo poder ver cuáles han sido las tendencias, si los gastos o los costos han bajado, han subido, cuál es la situación financiera que la empresa tiene hasta tal momento y el rendimiento que ésta va a traerme al futuro, ¿no? Además, como yo como analítico o como usuario de contabilidad, yo tengo que estar al tanto de las leyes que se vayan a tomar. Por ejemplo, si para la presentación de estados financieros yo trabajé con las normas internacionales de contabilidad, número uno, yo tengo que estar al tanto de que se trabajó con esas leyes para yo poder asimismo tener en cuenta cuál ha sido la preparación del estado financiero y a base de qué se realiza, ¿no? Entonces, eso es lo que estudiamos dentro de la comparabilidad. Tenemos la oportunidad, que me dice que la oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para poder tomar la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que al momento que nos dicen, bueno, el analítico me está pidiendo el estado financiero para el 30 de agosto, ¿no? Yo tengo que presentar mi estado financiero al 30 de agosto. Si yo lo presento días después, van a comenzar la pérdida de la relevancia, ¿no? Porque van a pensar de que los datos que se han ingresado dentro del estado financiero están subastados, tienen otro valor, no son los correctos, está haciendo una pérdida de la empresa, estamos maquillando los balances, ¿no? Todo eso de ahí se da dentro de la oportunidad, ¿no? Mientras tanto, nosotros tenemos que presentar todos los estados financieros a tiempo, no unos retrasos, porque los analíticos pondrán el ojo, como se sabe decir, encima de esos estados financieros y comenzarán a averiguar cuál fue el motivo de retraso, ¿no? Y por último, estudiamos el punto entre el equilibrio entre un costo y el beneficio. ¿Qué me dice? Que los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna deben exceder a los costos de suministro. Y una buena decisión de la gerencia se basa en la información financiera preparada con base en todos los conceptos y principios generales descritos, ¿no? Entonces, al momento de que yo como analítico, ¿no? O como gerente de la empresa, yo realizo la base, pues, ¿no? A base de la información financiera que he preparado, ¿no? De los conceptos y los principios generales que yo he mencionado anteriormente, de la integridad, de la relevancia, de la oportunidad, de la esencia del trabajo, ¿no? He hablado acerca de la fiabilidad, de la comparabilidad, de la comprensibilidad. Entonces, aquí es donde yo voy a obtener beneficios al momento de tener toda esta información oportuna. Y no solamente beneficios para el gerente o beneficios para el analítico contable, sino también para la empresa, pues, que va a tener resultados muy buenos más adelante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir con cada uno de estos principios contables que se han señalado, ¿no? Y analizar cada uno de ellos y cuál es la importancia que estos tienen, ¿no? Luego de esto, ustedes tienen la segunda tarea del proyecto número 3 que corresponde a la semana número 2. Entonces, en la primera pregunta me dice que usted tiene que escribir qué entiende por principio contable. Nosotros ya leímos los párrafos de lo que es el principio contable, ¿no? Usted puede leer también en internet o buscar nuestras páginas
que le ayuden con la información, ¿no? Entonces se puede escribir qué entiende, con sus palabras que entiende por principios contables. Segundo, tiene que anotar un ejemplo por cada uno de los principios contables. Es como yo les he venido explicando. Cada uno de estos principios contables con un pequeño ejemplo acerca del analítico, acerca del contador, acerca del gerente. Asimismo, se tiene que colocar un ejemplo por los principios contables. Comprensibilidad, relevancia, material o importancia relativa, prudencia, oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio, ¿no? A base de los principios contables que hemos estudiado, usted tendrá que analizar y escribir el principio contable que corresponde según las alternativas. En la alternativa A me dice que el emprendimiento Héroes necesitó comparar los balances financieros del año 2017 con los años del 2018, ¿no? Justamente yo les hablaba que yo hacía como analítica, ¿no? La comparación de los balances financieros durante 3 meses del mismo año. Entonces, es ahí donde pues usted tiene que darse cuenta de qué principio contable está hablando. Asimismo, en la alternativa B y la alternativa C. Y la cuarta pregunta y última que me dice que examina en los siguientes ejemplos qué principios contables no se van a cumplir. Me dice A, se ha presentado información financiera a la gerente con un retraso de 3 meses, por lo que esta información ya no es relevante para los fines que ella buscaba, pues, ¿no? Asimismo, ya habíamos hablado, ¿no? Y aquí tiene que colocar cuál es el principio contable que no se cumple, ¿no? En este caso, el principio que no se cumple es el principio contable de oportunidad. Entonces, así mismo tiene que analizar la alternativa B y la alternativa C para poder, pues, ¿no? Colocar cuáles son los principios contables que no se van a... Esta tarea está habilitada hasta el día domingo, si no lo recuerdo es 29. Hora máxima de entrega va a ser las 5 de la tarde y el archivo permitido va a ser PDF, ¿no? El medio de entrega es formulario de Google, adjunta el enlace. Entonces, chicos, al momento de mandar la tarea, recuerden que es en PDF, tiene que mandar la materia de esta clase, la carátula correspondiente a la semana número 2 y la carátula principal y esta tarea de 4 preguntas, ¿no? Recuerde que la tarea se tiene que entregar en PDF. Hay estudiantes que envían mediante fotos, mediante documentos de Word o otro tipo de documento y es por ese motivo que no acepta el formato esos archivos, pero no es por más de que el archivo se encuentre en una mala situación, sino es por lo que eh, usted tiene que estar seguro de que su archivo se encuentra en PDF. Recuerde que la materia y la tarea son a mano, entonces tiene que hacer la tarea y la materia a mano, ¿no? Y como siempre se les recuerda a los estudiantes realizar cada una de las actividades propuestas por el docente y sin mismo presentarlas a tiempo y guardarlas en su portafolio. Hay estudiantes que no han presentado actividades del proyecto número 1, proyecto número 2 y en lo que va del proyecto número 3. Entonces, para esos estudiantes habrá un tiempo determinado de una semana para que presenten las actividades, ¿no? Recordándoles que las actividades estarán presentes a revisar solo hasta la finalización del primer trimestre. Ya nosotros luego de la semana de vacaciones y regresando nuevamente, no vamos a revisar ya actividades del primer trimestre, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde al proyecto número 3, semana número 2.